Profesor Guillermo, mi nombre es Carolina y voy a estar hablando sobre la narcocultura que se vive en México y cómo afecta a los jóvenes. ¿Sabes qué papel tiene la narcocultura en la mente de la juventud y por qué miles de jóvenes idealizan la vida de un narco? En México la influencia del crimen organizado trasciende la violencia. Se ha convertido en un fenómeno que inunda la música, la moda y las redes sociales. La narcocultura es un fenómeno social complejo, que surge como una forma de resistencia simbólica y la desigualdad social. Sin embargo, esta representación contribuye peligrosamente a la normalización de la violencia y la exaltación del poder narco. Es un proceso que reproduce dinámicas de violencia y desigualdad, actuando como una narcotización simbólica en México. Ahora, esta deslización a la narcocultura es un problema actual, donde miles de jóvenes aspiran a la extravagancia y el poder narco, sin visualizar los graves peligros que conlleva esto. Como dije anteriormente, esta idealización se construye desde la estructura social hasta las plataformas digitales que conocemos hoy en día. Esto no es simple admiración, es una carencia estructural, donde las fallas del gobierno y la pobreza convierten la narcocultura en una opción variable para los jóvenes de escasos recursos, en donde el acceso a la educación y la movilidad social es ilimitado y la juventud se vuelve vulnerable. Ante esta falta de oportunidades, muchos adoptan la figura del narco o el belicón como un símbolo de respeto y éxito. El consumismo es un pilar de este fenómeno, donde se asocia al narcotraficante con una vida lujosa. Esta idealización se plasma en nociones estéticas que se vuelven aspiracionales. Y hablemos de los narcocorridos. Sabemos que en las redes sociales se ha tomado como bola porque la presidenta Claudia Sheinbaum los canceló. Pues bueno, ¿qué tiene que ver los narcocorridos? Pues como ya se saben, son una conversación que narra la historia del narcotráfico. Estos han sido medios para contar lo que los medios oficiales suelen silenciar, narrando la violencia sobre la perspectiva del pueblo, ante la ausencia de la justicia. Se convierte en una vía de expresión para jóvenes que viven en contextos limitados. Estas canciones reproducen un modelo de masculinidad, de fuerza, de voluntad y dominio. Esto surge como respuesta al entorno social, donde los jóvenes deben mostrar poder para poder vivir. Esto está ligado al machismo estructural, a la desigualdad y a la inseguridad. Y bueno, ¿cuál es la otra cara de la moneda sobre este riesgo de la narcocultura? Como bien sabemos, el crimen organizado es un problema de seguridad y salud pública en dimensiones pandémicas. Sabemos que llegar a una vida de extravagancia en este tipo de ocasiones no es nada fácil. Esto implica venderle la vida a la muerte, pues la guerra entre el crimen organizado y el Estado se vive en constante resguardo y amenazas. Y el crimen organizado obviamente hace uso de las redes sociales para reclutar a jóvenes y meterlos a esta vida, la narcovida, donde jóvenes no caen por voluntad propia sino por obligación, y lamentablemente ser forzados a entrar a esta vida. Grupos del crimen organizado buscan a jóvenes vulnerables para integrarlos a las filas del crimen organizado. En México, de acuerdo con las cifras de la Organización Civil Reinserta, que se calcula que hay hasta 250,000 adolescentes y niños de 12 y 15 años en riesgo de ser reclutados. Anteriormente se ha visto cómo el cartel o el crimen organizado ha ayudado a la población y a las zonas más vulnerables y sobre todo pobres para repartir juguetes entre los niños y entre hospitales y así buscar posibles integrantes de los carteles a quienes reclutar en un futuro. Todo esto tiene como objetivo para que la comunidad apoye a ciertos grupos. Por obvias razones es un tema que no se puede pasar por desprevenido, porque México fue catalogado como el tercer país con más crimen organizado. Estudio realizado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. En la actualidad hay 175 grupos criminales, desde cárteles, células y mafias locales. Estos operan en los 32 estados, aunque pueden asegurar que son más. Y bueno, hemos llegado al punto en que lo hemos visto normal, por lo que se puede ver en series, películas o hasta en la moda. Ahora los jóvenes ya no ven el que más estudia, el que más trabaja más duro, sino que ahora es el que tiene más poder o hasta el que genera más miedo. Y pues bueno, esta idealización masiva no es un capricho cultural. Es el síntoma más visible en un contraste social roto en México. La figura que ha estado siendo el narco, el crimen organizado, se vuelve aspiracional porque en un entorno pobre y desconfianza institucional representa la única vía de éxito que parece que funciona. Toda esta fantasía de lujos promovida por los narcocorridos y las redes sociales choca brutalmente de un negocio basado en la muerte, la extorsión y el reclutamiento de jóvenes en los campos de exterminio. Y para esto, la verdadera tarea no es solo condenar la narcocultura, sino desmantelar las causas estructurales que permiten que esa narrativa de violencia sea más atractiva que la promesa de un futuro legal. Solo así combatiendo la desigualdad,
la impunidad y la falta de oportunidad, podemos frenar el ciclo de la idealización y evitar que la próxima generación sacrifique su vida por un éxito